¿Cómo están? ¿Bien o no? Qué bueno verlos de nuevo. Estoy seco acá. Bueno, para quienes nos están visitando por primera vez, bienvenidos a esta familia de la fe del Redil de Belén. Es un regalo tenerlos con nosotros. Espero que hoy no solamente sientan la familia en términos de los saludos y la comida, sino también que sientas como lo más especial pasa dentro de esta comunidad, y es cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Si llegaste, quiero ubicarte un poco en lo que estamos y un panorama rápido que quienes han estado juiciosos en la serie dicen, ya, esa me la sé, pero solamente para ubicarnos en el caminar del discípulo. Hemos venido haciendo una serie de predicaciones que lo que buscan es darnos un entendimiento sencillo, pero lo sencillo no necesariamente tiene que ser simple, es profundo, acerca de qué implica esto de caminar con Jesús. Porque si viniste a la iglesia, si has venido por años o si quizás llevas años caminando con el Señor, una de las cosas que creo que a veces no entendemos muy bien es de qué se trata esto de ser un discípulo de Jesús o un seguidor de Jesús. Vamos ahora casi que en la segunda parte de un gran círculo que hemos llamado el crecer junto a otros en la familia de Dios. Crecemos, maduramos, experimentamos la transformación de Dios. Y vamos a hacer un examen, a ver si se acuerdan. ¿Qué es lo primero que hace después de que pasa el bautismo? ¿Qué es lo primero que hace Dios? ¿A dónde nos pone? En una iglesia, ¿cierto? Nos añade a una familia. Y la semana pasada estábamos hablando de que, bueno, eso es muy bonito de ser familia, pero que ¿cuál es el propósito de vivir juntos como familia? Crecer, ¿cierto? ¿A la estatura de quién? A la estatura de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo es que pasa eso? Unos a otros. Que en últimas el propósito de Dios cuando te trae a una iglesia es que tú crezcas a la estatura de Cristo, pero no solamente tú, sino que es una madurez comunitaria. ¿Listo? Recuerden eso, es una madurez comunitaria. Hoy vamos a tener la tercera entrega del Caminar del Discípulo, y particularmente hay un elemento muy bonito que se suma a esto de ser familia, y es que en esta familia nos servimos unos a otros. Claro, porque ¿en qué se difiere con madurar? Claro, madurar tiene ese propósito como de exhortarnos en amor y animarnos en la fe a crecer más y más en el carácter de Jesús. Pero también hoy nos va a meter nuestro texto en mostrarnos que particularmente Dios a cada miembro de la iglesia, a cada hijo e hija, le repartió dones. Es decir, no hay ningún creyente verdadero, no hay ningún seguidor de Jesús que no tenga un don, porque dice que a todos se nos dio. Entonces hoy nos vamos a meter en esto de los dones espirituales, que es algo que de pronto ya han escuchado bastante. Vamos a entender cómo es que se engranan esos dones y el propósito de Dios con ellos. Para comenzar, oremos y pidámosle al Señor dirección en su palabra. Señor, como creo que esta semana he venido meditando mucho en que en verdad la iglesia es un regalo de tu parte para nosotros. Gracias por crear una familia donde somos recibidos, una familia con la cual caminar cada etapa, cada momento, cada situación de la vida. Gracias por esta familia que has utilizado para ayudarnos a crecer en la fe. En medio de las comunidades misionales, de los discipulados, consejerías, en los tiempos de servir juntos, en los tiempos de compartir la vida juntos. Te damos gracias, Señor, no solo por la pertenencia a algo más grande que nosotros mismos, nada más y nada menos que tu familia, sino también gracias por todo lo que has obrado en nuestras vidas, en nuestros hogares, a través de esas relaciones cotidianas con nuestros hermanos y hermanas. Eso ha sido una bendición
para mí y para mi familia, pero también sé que para muchos de los que estamos aquí. Hoy, Señor, te pedimos tu dirección y por favor, ese mismo Espíritu que repartió dones, te pido que nos ayude a entender qué es o con qué particularmente es que nos has dotado. Eso de por sí es un privilegio, sentir que nos has dado algo particular y especialmente a nosotros para ser un instrumento útil en tus manos, para servir a otros como tú nos serviste a nosotros. Eso es ser conformado a la imagen de Jesús. Y te pido que esta mañana, Señor, especialmente nos ayudes a comprender eso. Que si queremos crecer a la estatura de Cristo, creo que una de las cosas que más nos modelaste y la más nos exhortaste a hacer es a tener un corazón de siervos. Haz que tu Espíritu nos convenza hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando otra transición como la que vimos la semana pasada. Recuerdan que Efesios tenía una bisagra, en todo el libro de Efesios hay como una bisagra entre lo teológico y lo práctico, o lo teológico y lo ético. Hoy vamos a irnos a una de las cartas gruesas del Nuevo Testamento, que es la carta de Romanos. Así que si pueden abrirla, buscarla, vamos a tener unas lecturas largas, así que te animo a que tengas tu Biblia abierta y puedas seguirme, aunque he puesto algunos de los textos aquí para que no se me pierdan. Pablo ha utilizado 11 capítulos en Romanos para explicar el alcance de la salvación que ahora gozamos en Cristo Jesús. Todo lo que Él hizo, todo lo que éramos y todo lo que ahora somos gracias a Él. Las promesas hacia el futuro que tenemos gracias a Cristo. Y ahí, en ese contexto, Él hace una doxología, es decir, una expresión de alabanza y adoración al Señor por esa maravillosa voluntad en la cual Él ha decidido, por su misericordia, salvar a pecadores a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Hasta ahí llega Pablo en Romanos 11. Ahora, al igual que con Efesios, él va a introducir un por tanto. Y cuando les digo esto, lo hago muy intencionalmente, como quienes se conectan el jueves a ver cómo estudiamos la Biblia juntos. Esos conectores son muy importantes. Ese por tanto es una bisagra grandota en el libro de Romanos. Porque de aquí para adelante, Pablo va a decirnos que ya que Cristo nos ha salvado, ahora esta vida hemos de vivirla de esta manera. Entonces vamos a ver el día de hoy como un mapita. Ya que Cristo nos ha salvado, hay dos cosas que nuestro texto nos va a mostrar. La primera es que ahora nosotros vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo segundo es que ya que Cristo nos ha salvado, ahora nosotros adoramos a Dios sirviendo. Adoramos a Dios sirviendo. Entremos a nuestro texto en Romanos capítulo 12 y vamos a ver los dos primeros versículos, que es la introducción o esa transición. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional o lógico de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La pregunta que pasa a resolver Pablo es, listo, después de que yo ya he entendido lo que pasó en esa cruz y en esa tumba vacía, a mi favor, cómo me ha reconciliado con el Padre y me ha dado una nueva vida, una nueva identidad, la pertenencia a una nueva familia, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque si se dan cuenta, eso es como un grueso teológico. Pero ¿eso qué implica? Esa es de las cosas más difíciles a veces en nuestra teología, que uno sepa mucho, pero
practique muy poco, como que no conecta una cosa con otra. Y aquí Pablo va a decir, bueno, yo les voy a mostrar ahora qué implica afirmar que eres un seguidor de Cristo, que ha sido salvado por su gracia, de acuerdo a las misericordias de Dios. ¿Cuáles? El Evangelio, esa gracia que he tenido por pecadores. ¿Qué debemos hacer? Y Pablo introduce 3 cosas en esos 2 versículos. La primera, hemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio como vivo, santo y que es aceptable o agradable a Dios. Que ese es el culto lógico de quien ha entendido el Evangelio. Que presenta ¿qué? Su cuerpo. Y yo no sé si ustedes estarán conmigo en esto, pero cuando a uno le hablan de Dios y acercarse a Dios y buscar a Dios y rendirse a Dios, a uno le hablan de rendir su corazón. Rinde tu corazón al Señor. Entrégale tu corazón al Señor. ¿Sí? De hecho, déjalo entrar a tu corazón. Que les animo a que busquen el versículo para eso. ¿Sí? Déjalo entrar a tu corazón. Esas cosas que empezamos a dar. Cuando uno ve este texto, claro, el Señor nos dice que Él va a darnos un nuevo corazón. No uno de piedra, como el que teníamos, sino uno de carne. Pero lo que Dios pide, como lo más lógico, el culto y la adoración lógica, después de que has entendido lo que ha pasado, no es que tú le entregues tu corazón, es que tú le entregues tu cuerpo. Es interesante, ¿no? ¿Y por qué el cuerpo? Porque es que con estas manitas hacemos mucho, con esta boquita decimos mucho, con estas paticas llegamos muy lejos. Es decir, claro, uno puede entregar el corazón, eso suena romántico y bonito, sí, es que yo entregué mi corazón al Señor, pero ¿eso qué es? Entrégale tu cuerpo, tu cuerpo. Ese es el sacrificio que ya no es muerto, como los sacrificios en el Antiguo Testamento, sino que es vivo. Es santo, es decir, que es separado para un uso especial. ¿Cuál es el uso especial que ahora tiene nuestro cuerpo? Para Dios. Y que de alguna manera ese sacrificio busca amoldarse, conectarse para que sea aceptable a nuestro Señor. Lo segundo que Pablo dice es que transformemos ahora también nuestra mente. Y esa transformación requiere huir de algo, que es de lo que tenemos que huir o quitar. Quitarnos un sistema, sistematizo. Es el término que utiliza literalmente ese texto para hablar de la forma en que el mundo nos da identidad, forma en el caminar en esta vida. Lo que dice Pablo es, ahora necesitas transformar la manera en que tú piensas, que ya no tienes el mismo sistema de valores, el mismo sistema de principios, los mismos deseos que antes tenías, sino que ahora tu mente. Y una de las cosas que quizás esta Biblia en particular, me da pesar que haya traducido ese texto así, es porque ese verbo está en una forma pasiva. Es decir, no es transfórmate como algo que yo hago, digo, uy, me voy a transformar, sino que lo que Pablo dice es sean transformados, déjense transformar. ¿Y quién es el que transforma? El Espíritu Santo de Dios. Como que mira, no resistas eso. Y eso lo podemos encontrar en diferentes cartas del Nuevo Testamento. Que uno puede ser renovado por el Señor, pero seguir resistiendo la transformación que el Espíritu Santo está llevando a cabo en tu vida. Y él dice, déjate transformar. No sigas en el mismo sistema de pensamiento, en el mismo sistema de valores que antes tenías, sino deja que el Espíritu renueve tu mente. Y lo último que dice es un para qué, es decir, un propósito. ¿Y para qué es que yo quiero entregar mi vida en adoración al Señor? Que el Espíritu Santo siga renovando mi mente, para que verifiques, compruebes que la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Y esto se convierte no solamente en algo que yo veo de manera lógica, que cuando vivo para el Señor y pienso en la agenda del Señor, en últimas empiezo a comprobar esas cosas, que Él tenía razón, sino que también nos va diciendo que el nuevo sistema de pensamiento, el nuevo principio y patrón de vida es buscar lo que a Dios le agrada. Pablo está resumiendo en estos dos versículos algo que va a dominar el resto de la carta, y es que ahora que entiendes lo que pasó en esa cruz, entonces él le ruega a los hermanos que honren a Dios viviendo en cada momento una vida transformada que se vive de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que les pide. Hermanos, ¿y entendieron esto? Entonces ahora, lo más lógico que puedes hacer es rendir toda tu vida, toda tu mente, todo tu ser para vivir según la voluntad de Dios. ¿Listo? El resto de la carta va a hablarnos varias cosas de qué implica eso, desde cómo vivimos en las autoridades y cómo vivimos socialmente. Pero adivinen por dónde va a empezar Pablo esa transformación. ¿Por dónde comenzará? ¿Por lo individual o por lo colectivo? Por lo colectivo. Él va a comenzar por la iglesia. Y quiero que de aquí hacia abajo podamos ver eso, que Pablo nos dice, ya que han sido salvados en Cristo, ahora transforma tu vida. Y esa transformación empieza con nosotros como iglesia. Ahora nosotros adoramos a Dios sirviendo. Y vamos a verlo en los versículos que siguen. Versículo 3 en adelante. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así, como en el cuerpo tenemos muchos miembros, escuchen la analogía que él hace, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo. E individualmente, miembros los unos de los otros. Si yo no soy miembro solamente de Cristo, soy miembro del otro. Pero, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, o también otra traducción lo pone como anima, pues en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Y el que muestra misericordia, con alegría. Ahora, lo primero que Pablo dice es, si tú quieres vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, has de entender que esa vida te va a guiar a presentar tu cuerpo como una adoración al Señor. Y lo que mete inmediatamente es que la forma en que adoramos al Señor es siendo siervos. Usando esto, ¿cierto? Usando esto, siervos. En el primer versículo, en los versículos 3 al 5, Pablo nos advierte algo primero. Se dan cuenta que hay como un regañito ahí, como un jalón de orejas. ¿Cuál es el regaño que les dice? No se crean más de lo que ustedes realmente son. Así que lo que primero nos dice es que para servir hemos de servir con humildad. Porque pareciera que en el contexto, después va a desarrollar Pablo en los capítulos 14 y 15, esta idea de los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Pareciera que dentro de la iglesia en Roma, una iglesia que Pablo no conocía ni plantó, pero había recibido algunos reportes, parece que en la iglesia de Roma se empezó a dar como una opulencia cristiana, ¿sí? Como que había unos hermanos más fuertes que otros, unos más capaces que otros. Ahora, esa dinámica de que unos se creen más que otros
no es solamente de los romanos, sino que tenemos esa carta grandota, llena de problemas, que es la carta de los Corintios. Recuerdan que también tenía el mismo problema, porque Pablo le tiene que hablar de los dones espirituales a los Corintios, por lo mismo, porque entonces empezaron a mofarse unos mucho y otros a decir, no, pues que yo no tengo ese don. Y pareciera que se dio esta dinámica de que lo que Dios les había dado no era un don para servir al otro, sino para servirse a sí mismos. Es decir, que esos regalos especiales y habilidades que Dios nos dio eran para yo exaltarme. La misma cosa estaba pasando aquí en Roma. Y por eso Pablo lo primero que introduce es, mis hermanos, mis queridos hermanos, ustedes conocen la misericordia de Dios, lo que Él hizo. Entonces, sean humildes a la hora de servirse. ¿Y qué es eso de la humildad? Porque a veces uno podría distorsionar la humildad como que pensar mal de uno o pensar menos de uno. Y Él no está diciendo eso. Él está diciendo que piense acorde a la fe que Dios le dio. Que no se considere más importante de lo que realmente es. Es decir, que no sean altivos en la forma en que piensan de sí mismos. Lo voy a decir más adelante en el versículo 16. No te creas más. Y Pablo como que ataca directamente un problema antes de empezar a hablar de los dones. ¿Cuál es el problema? El orgullo. Increíble que uno después de saber que ha sido salvado de forma gratuita, cuando no lo merecía, por Dios, en Cristo, lo primero que uno haga es volverse orgulloso. Eso no tiene presentación. Es como que no te creas más. No sean orgullosos. Sino de hecho, como dice Filipenses 2:3, considera al otro más importante. Dale honra al otro. Lo vamos a ver más adelante. Y de ahí hacia abajo, Pablo dice, mis hermanos, recuerden esto. Nosotros somos un solo cuerpo. Aquí no hay estrellitas que brillan dentro de la iglesia. Porque hoy usted tiene un don de enseñar más. O de predicar, o de liderar. Entonces como que no, es que él es el líder. ¿El líder de qué? ¿Cierto? Y empezamos, ustedes de pronto han visto eso dentro de la iglesia cristiana, es muy común, que se empieza a hacer como un ranking, ¿cierto? Un ranking, un estatus. Sí, eso no debe ser dentro de ustedes. ¿Por qué? Mis hermanos, porque ustedes son un solo cuerpo. La cosa es que cada uno fue dotado de manera especial por la gracia de Dios, pero para ser uno. En última somos un equipo, ¿cierto? Y quizás lo que más nos refresca a nosotros esa idea es cuando vemos los jugadores de fútbol. Necesitan jugar juntos. Claro, hay jugadores de jugadores, pero necesitan jugar juntos, o si no el equipo no gana, ¿sí? A partir del versículo 6, Pablo entonces empieza a listar y ayudarles a entender, mis hermanos. Piensa con humildad de ti mismo, según la fe que Dios te dio, y revisando qué es particularmente el don que Dios te dio. Existen diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos ha sido dada. Ese enunciado de entrada nos dice que el don que tú tienes, o el don que tú tengas y descubras después de esta lista, no es decir, es que yo soy tremendo, ¿cierto? ¿Por qué no podemos decir eso? Porque eso es una gracia. ¿Y qué significa gracia? Algo que no merecemos, pero igual se nos dio. Pablo empieza a mostrar una lista, particularmente aquí, de 7 dones. Y hemos de entender que cuando hablamos de dones espirituales, y como a nosotros nos encantan los títulos y que nos pongan el label aquí, el nombrecito de, yo soy el que tengo el don de no sé qué. La lista no es una lista exhaustiva. Si he hecho el ejercicio, se lo voy a mandar esta semana para que investiguemos, porque creo que es muy importante entender de qué manera es que Dios te dotó. ¿Sí? Eso es muy bonito.
Pablo aquí entra y da una lista de 7 dones, pero las listas de los dones aparecen en diferentes partes en el Nuevo Testamento. Las más populares están en Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Esas dos listas tienen una particularidad, y es que esta que estamos estudiando de Romanos es una lista un poco más práctica, mientras que esta de Corinto habla mucho más de los dones como sobrenaturales del Espíritu. Sin embargo, uno puede juntarlas junto con las de Pedro y junto con las de la carta de Efesios para hacer una gran lista de, mira, estos son como los dones espirituales. Pero vamos a ver cuáles son los que Pablo lista aquí. Primero, profecía. Profecía. Lo define un autor como la capacidad de proclamar la verdad de Dios, en algunos casos con una percepción especial de la voluntad de Dios, como una revelación especial. ¿Y qué debe hacer el que tiene ese don de profecía? Como que es sensible a la voz de Dios para hablar la verdad de Dios en consonancia con la palabra de Dios. Hacerlo de acuerdo a la fe. Y eso nos entra como que a la fe, es decir, como que uno tiene mucha fe o poquita fe. Hay una discusión entre comentaristas al respecto de esto, pero yo me inclino particularmente por la idea que algunos plantean de que es algo que está en línea, en consonancia con la fe del Evangelio. Que uno no puede disparar profecías para todos lados, sino que es algo que está ajustado y conectado a. La profecía, quizás mis hermanos, ustedes me han escuchado hablar muy duro de los profetas, ¿cierto? Porque hay mucho abuso de eso. Es decir, algo que es tan común dentro de la iglesia cristiana como el hermano o la hermanita que se te acerca a ti y te dice, Dios me dijo que te dijera que eso para nosotros es de alguna manera la forma en que estamos habituados a entender en otros contextos de iglesia la profecía. Que es como una persona que tiene una visión del futuro acerca de tu propia vida. ¿Y qué te dice qué va a pasar? Por lo general los profetas son aquellos que, a diferencia de lo que vemos en el Antiguo Testamento, que denunciaban el pecado y nos volvían a Dios, mucho de lo que vemos hoy de la profecía en la iglesia cristiana es de prosperidad. Y la más común y la que creo que a la mayoría de nosotros nos han dicho es, Dios te tiene para grandes cosas. ¿Cierto? No hemos de desconocer, mis hermanos, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque quiero dar un equilibrio, que en el Nuevo Testamento la profecía sí es un don. De hecho, en Hechos muestra que había profetas dentro de la iglesia cristiana. En Corinto también. De hecho dicen, anhelen la profecía, porque es esa sensibilidad especial a la voz de Dios, para hablar la palabra de Dios al pueblo de Dios y edificarlo. Pero el espíritu de los profetas se someten al espíritu de los profetas. Es decir, no hay ni una revelación nueva que tú tengas, sino que está conectada a la palabra de Dios. Así que sí, hay profecía dentro de la iglesia. El segundo don, servicio. Se dice que es el don de servir de manera práctica, tangible, ayudando a otras personas en las necesidades. Y ustedes han notado que nosotros tenemos muchos de esos acá, mucho de ese don, de quienes están prestos. Venga, ¿qué le pongo? Le quito la silla, le muevo, hago esto, ¿qué se necesita? ¿Qué traigo? ¿Qué compro? Como que todo el tiempo están en disposición de otro. Y eso es hermoso. Creo que una de las cosas que más refleja a Jesús en nuestra vida. Tercer don, enseñanza, que es la capacidad de explicar e interpretar las Escrituras de manera que los demás pueden entenderla y aplicarla a sus vidas. El don de la enseñanza. Y gracias al Señor que tenemos buenos maestros, que tenemos buenos predicadores, que seguimos formando más y más entre nosotros. Pero son esas personas que particularmente cuando hablan la Biblia y se la explican a uno, uno entiende. Dice, ay, y yo lo leí, yo no entendí nada. ¿Cierto? Exhortación. El don de animar, consolar, motivar a otros, ayudándoles a vivir
de acuerdo al Evangelio. Son esas personas que uno lo ven como alicaído y maluco y triste, y no solamente lo levantan el ánimo, no, venga, que no hay mal que por bien no venga, ¿sí me entiendes? Hay una luz después del túnel o cosas así, no. Son estos que tienen el don de predicarnos el Evangelio, de tal manera que nuestro corazón vuelve a arder en confianza, en pasión y entrega para el Señor. Ese es el don de animar, ¿sí? Repartir o dar. Y dice el texto que da con liberalidad. Y es esa habilidad y disposición de tomar recursos materiales y darlas de manera generosa, libre. Y aquí también hemos visto mucho de eso en nuestra iglesia, ¿no? Personas que son muy generosas, que cuando hay una necesidad dentro de una familia, mueven cielo y tierra para proveer, para traer. De hecho, como comunidad es algo muy bonito cuando podemos juntar 10, 15 mercados en la parte de atrás. Eso es como generosidad. Algunos a veces son una persona la que compra los 15 mercados de una vez. Porque es como que, venga, ¿qué necesita? Yo se lo doy. Sexto, dirigir o presidir con diligencia. Esas personas que tienen como la capacidad de guiarnos, de administrar una responsabilidad y organizarla de tal manera que eso prospere y que otros le copian o lo siguen, que tienen la capacidad de poner una visión y vamos tras de él. Eso es un don de Dios. Y el último que aparece aquí, el don de misericordia. Y es ese que se muestra en la empatía del corazón. Ese que se duele con el otro cuando siente que algo le pasó, que no está bien, y tiene una sensibilidad que lo hace llorar cuando siente que a otra persona le pasó algo. Estos dones en particular son muy dados a cuidar al enfermo, al que está en el hospital, al que acaba de tener un hijo, al que está en una escasez económica, al que se quedó sin trabajo. Es como la persona que le duele eso, le duele. Ahora, cuando vemos estos dones, es hermoso recordarnos un par de cosas. La primera, si tú te das cuenta, cada don es algo que Dios da por gracia y lo da para entregárselo a otro, da para servir al otro. ¿Se dieron cuenta de eso? Es decir, que no hay ningún don para autoservicio o autoexaltación. Todos los dones son dados ¿para qué? De hecho, me encantó un pastor que decía que tus dones y los míos no son nuestros. Es decir, que ese don que tú tienes de liderar, de enseñar, de profetizar, ese don que tú tienes de ser misericordioso, misericordiosa, no es algo tuyo, es algo que vino de Dios como un regalo para la iglesia. Ese don no te pertenece, ese don le pertenece a tu familia de la fe. Eso, ¡pum!, me voló la cabeza. O sea, qué cosa tan loca, claro, porque nosotros tomamos esas cosas para mofarnos, ¿cierto? Y elevarnos y ser orgullosos. Por eso Pablo arranca así. Pero dice, no, ese don es algo para que tú lo entregues. Entonces, básicamente, uno se convierte ¿en qué? En un administrador de los dones de Dios. Eso es lo que tú y yo somos. Administradores para que esto que se nos dio, que es tan bonito y nos hace sentir tan especiales, sea bien administrado entregándoselo a otros. Para eso son los dones. Así que podemos concluir también que los dones no son una identidad. No es que yo soy profeta y yo soy maestro, ¿sí? No, yo soy el generoso. No, los dones no son una identidad. Los dones son una herramienta. Eso es lo que es un don, una herramienta para servir. Y algo que Pablo marca aquí es que esos dones son dados por Dios específicamente y de manera prioritaria para tu iglesia local. ¿Se dan cuenta? Son principalmente para tu iglesia local, para edificar a tus hermanos. Ahora, si vamos a 1 Corintios 12,
encontramos otra lista que se las quiero así pasar rápidamente y creo que la puse por ahí en la presentación. 1 Corintios 12, versículos 4 al 11. Pablo dice que Dios le ha dado al cuerpo, le ha dado dones espirituales, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Sí? Hay diferentes habilidades, ¿cierto? Dones, carismas. Hay diferentes ministerios, ¿cierto? Una forma en que se organizan esos dones y operaciones que es como el resultado de esos dones en acción. Y Pablo hace una lista ahí de palabra de sabiduría, que es esa capacidad de impartir sabiduría divina en situaciones específicas, ¿cierto? Esa capacidad de dar consejos. ¿Han visto personas así entre nosotros? Palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento, que son la capacidad de comprender verdades espirituales gruesas, pero aplicadas a una situación especial. Fe. Sí hay hermanos que tienen un don particular de creerle a Dios a prueba de todo. Dones de sanidades. Uy, ese sería hermoso tenerlo por acá, ¿no? Personas que Dios ha dotado con esa capacidad especial de ser un canal, ¿cierto? Porque es un canal, no es la persona, es un canal para sanar física, emocional y espiritualmente. ¿Dónde hacer milagros? Oiga esas personas que Dios usa para hacer cosas sobrenaturales. Don de profecía, ya lo estudiamos. El don de discernir espíritus. Esas personas que tienen esa capacidad como de sentir que hay algo que no está bien. Como que hay algo que no es de Dios acá. El don de lenguas. Y ese es uno que también ha tenido como un abuso, como que todo el mundo tiene que hacerlo, pero aquí se describe como un don. Y son personas que hablan idiomas que no conocemos. Bueno, algunos comentaristas dicen también que hay una habilidad especial que da Dios para que una persona que no tiene un idioma nativo en el cual está sirviendo, Dios se lo da. Y bueno, hay mucho testimonio de eso en la iglesia del Señor. Y el último que aparece ahí en la lista de Corintio es el don de interpretar lenguas. Que el que habla así como una forma extraña, dice idioma, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Y si tú has tenido la oportunidad de ir a diferentes iglesias cristianas, quizás has escuchado eso, que estás ahí en el servicio y de pronto una hermanita, normalmente es una hermanita, empieza a hablar en lenguas y uno no entiende mucho eso. Y por eso Pablo en Corinto dice que quien tenga ese don ha de tener cuidado, porque tiene que tener un intérprete al lado, porque ese don es para edificar. Si no, hazlo tú solito y edifícate a ti mismo, pero que tenga un intérprete. Porque quien llegue, si llega un no creyente, dentro de eso va a decir, esta gente está loca, vea cómo está hablando de raro. ¿Sí? Hermanos, yo he pasado por, no tengo todos esos dones, pero los he visto en acción de una manera hermosa dentro de la iglesia. Hermosa dentro de la iglesia. Cuando uno mira esto, uno entiende por qué es tan fácil uno empezarse a gloriar con un don, ¿cierto? Imagínense si uno tiene el don de la sanidad. Oh, el don de hacer milagros. No. Pero mis queridos, cada don que Dios repartió a su iglesia lo hace como una forma de gracia sobre la iglesia, sobre tu vida, porque Dios te quiere utilizar como un instrumento útil en sus manos. A mí eso es de las cosas que más me ha impresionado del Evangelio, que no solamente nos salvó, sino que nos da un propósito mayor y nos equipa para eso. Eso es una cosa muy bonita del Señor. Pastor, ¿y cómo sé cuál es mi don? ¿Cierto? Esa es la pregunta que uno queda como dentro de esa lista tan grande de dones que tenemos. Hay un pastor que me gusta mucho como predica, se llama J.D. Greer, y él desarrolló en un libro que espero que algún día lo traduzcan en español, se llama como el Ministerio de Jesús Continuado, Jesus Continued. Es un libro particularmente de la obra del Espíritu Santo, un librazo
Quienes lean en inglés, se los puedo prestar con carácter devolutivo, ¿sí? Él desarrolla en ese libro como que, bueno, ¿cómo es que yo encuentro mi don? Y hay diferentes maneras. Y toma un modelo empresarial y lo trae y lo aplica como que, mira, esto yo creo que puede funcionar dentro de nuestra iglesia. Y es esto que lo ponen dentro de un diagrama de Venn, que esos son esos circulitos que se unen ahí, ¿vale? Porque lo tengo por ahí. Él dice, mira, encuentra dónde es que está tu afinidad, tus habilidades y lo que otros afirman de ti. Es decir, afinidad. Eso como que te conecta naturalmente, que eres proclive, que tienes como un deseo, un anhelo, un dolor especial para hacer algo por alguien más. Hay personas que, uy no, para mí los niños, uy no, para mí el ministerio carcelario, no, para mí el tema de las madres cabezas de hogar, para mí los ancianos. Hay como algo en particular que empieza a mover, no, tenemos que sacar adelante la iglesia, tenemos que hacer un ministerio de esto. Afinidad. El otro es habilidad. Cosas en las que tú eres bueno. ¿Sí me entiendes? Porque a veces uno tiene un corazón pero no tiene la habilidad. ¿Cierto? Cosas en las que tú eres bueno, que tienes como talentos naturales, habilidades especiales para poder echar a andar algo. Pero lo otro, y que es muy importante, es qué te dicen tus hermanos y hermanas. Como que ve, oíste, vos sos muy bueno para esto. Vos cada vez que hablas, a mí como que el Señor me habla. O vos siempre estás muy atento cuando yo me siento mal y veo que como que me comprendes. Como que qué es lo que otros afirman de ti. De ti. Por eso, mis hermanos, uno puede discernir un don solo. No, es muy difícil. De hecho, en mi propia vida, yo comencé en la iglesia cantando. Porque me decían, ay, vos cantas como bonito, vamos para la alabanza. Ah, bueno, vamos para la alabanza. Entonces entré en la alabanza. Y a medida que avanzaba en la alabanza, el Señor puso una carga por amar a otras personas y por ayudarlas a conocer a Cristo en lo que Él había restaurado de mi propia vida para que ellos también fueran restaurados. Y empecé con la consejería. Y después empecé con un amor por la palabra, porque yo por años era un cristiano sin Biblia. Yo no leía la Biblia para nada. Como por 10 años. Eso me da vergüenza. Pero después cuando voy al seminario, uy, es que la palabra es el tesoro. Y empiezo a escudriñar y decía, uy, pero es que cuando vos enseñas como que entendemos mejor. Ah, ve. Y empezó el cuerpo a decirme cosas. Y en el camino empezó la misma iglesia a decirme, ¿vos no has considerado ser pastor? No, pastor. Y empieza por ahí, pastorcito. ¿Qué está pasando acá? ¿Cierto? ¿Qué está pasando acá? Y efectivamente Dios estaba alineándonos hacia un llamado. El cuerpo es muy importante. Por eso creo que una de las cosas que me gustaría mucho que hicieran en las comunidades misionales esta semana es afírmense a ver qué encuentran. ¿Cierto? Afírmense a ver qué dones se encuentran. Y de pronto es necesario que otros nos lo afirmen. Es bien bonito. Ahora, Pablo nos deja con esta riqueza de los dones. Y creo que ya es claro que en últimas ya entendemos por qué nos decía al principio, presenten sus cuerpos. ¿Por qué? Porque esos dones requieren todo de ti. Todo de ti. ¿Sí me entiendes? Esos no son dones a domicilio, ni dones virtuales. No, son dones que requieren que tú estés ahí. Mente, corazón y manos dispuestas completamente para ayudar y edificar a la iglesia del Señor. Pero el texto es más largo y quiero pedirles perdón porque no lo voy a desarrollar de manera amplia por tiempo, pero quiero dar ese toque o ese repaso de algo que Pablo dice a partir del versículo 9 en adelante, que listo, si vas a adorar al Señor, lo haces con tu cuerpo y con tu mente, con todo lo que tú eres. Y eso arranca en casa. ¿En dónde? En la familia de la fe, utilizando tus dones para servir a los hermanos. Pero pareciera que uno podría
irse rapidito a pensar en una tarea o en una actividad o a crear un ministerio. Porque nosotros somos rápidos en hacer como empresas y ponerle primero el letrero a las cosas y después inventamos el negocio, ¿cierto? Pablo dice, no, mira, esto no es función de que tú hagas una serie de tareas o que montes un sistema o que montes un ministerio. Esto requiere un pegamento muy importante y es el amor. El amor. Me llamó mucho la atención estudiando este tema de los dones, que tanto Romanos 12 como 1 Corintios 12 terminan después de los dones hablando de que hay algo que es más importante. ¿Y es qué? El amor. De hecho, en Corintios, Pablo dice, si yo hago un montón de cosas, pero no tengo amor, eso no sirve básicamente para nada. Para nada. Entonces quiero que vean cómo esto que se ve como, son funciones que tenemos dentro del cuerpo. ¿Cómo es que eso ahora se conecta de forma práctica? Versículo 9 en adelante. El amor sea sin hipocresía. Para los que son súper estudiosos y curiosos de la Biblia, les voy a dar un datico importante. Ustedes ven que en su Biblia ese sea está en cursiva. ¿Saben por qué es eso? Cuando tu Biblia te pone una letra en cursiva, es porque los traductores están poniendo una palabra que no está en el texto original para poder darle sentido a la frase que están traduciendo. ¿Sí? De hecho, esto aquí es como un título cuando tú lo ves en el idioma original, en el griego. Es un título, como el amor sin hipocresía. Y de ahí para abajo es que Pablo va a empezar a hablar de qué se trata eso del amor sin hipocresía. Dato curioso, ¿sí? Dato curioso. Ahora, para algunos que de pronto dicen, ay, ¿cómo así que me añadieron una cosa a la Biblia? ¿Cómo así que me añadieron una cosa a la Biblia? De hecho, mis hermanos, eso es de lo que más me hace admirar la Biblia. Que han sido personas que han dado su vida por respetar profundamente este texto. Profundamente. Que cuando le ponen algo más, lo ponen y lo señalan, para que sepas que eso solamente fue utilizado para darle sentido a la frase, pero que no estaba en el texto original. A mí eso no me da desconfianza, antes me da más confianza en la Biblia. El amor sea sin hipocresía. Y a partir de aquí Pablo va a mostrarnos como esos letreritos. Ustedes han visto esos letreritos que venden, a veces los he visto por ahí en algunas casas que he visitado, que dice literalmente como el que está allá, en esta familia, y se expresan como los valores familiares, que normalmente es como que en esta familia nos amamos, nos decimos la verdad, admitimos los errores, nos pedimos perdón, ¿cierto? ¿Han visto esos letreritos? Yo creo que este texto de aquí para abajo, dicen los comentaristas, que es muy difícil encontrarle una estructura. Porque es como una parénesis, una forma en la que ellos escribían, que eran un salpicón, como cuando tú lees el libro de Proverbios, que es como, eso habla de todo un poquitico, de todo un poquitico. Es como sabiduría ahí salpicada así, y uno como que la va cogiendo. Este segmento de el amor sincero, ¿cierto? El amor sin fingimiento o el amor que no es hipócrita, es decir, que no actúa, es como eso. Como que Pablo chispea un par de cosas ahí de cómo es que debe lucir el amor de formas prácticas mientras utilizamos estos dones. Versículo 9. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, es decir, apasionados, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros.
Y no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, ¿qué debemos hacer? Estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Déjeme hacer una anotación de esto. Especialmente ese tema de los carbones encendidos. Porque a veces uno podría decir como que eso, que le queme, que le queme. Y no es eso lo que está diciendo. De hecho, esa expresión en su contexto es como cuando uno le echan agua fría, como que lo hace entrar en razón. Es eso, esa es la expresión, como que lo hace entrar en razón, como que, uy, yo estoy haciéndole mal a esta persona, pero esta persona me está devolviendo bien. Como que lo hace entrar en razón, de que no hay pelea ahí, ¿sí? Y hay una construcción de puentes para estar en paz. Sí, para que no crean pues que es como de venganza, que no. Ahora, como les digo, no vamos a poder desarrollarlos mucho, pero los esquematicé en 3 momentos, que ahí está en la hoja blanca, Santi, las que sigue. Quizás como los letreritos. En esta familia nos amamos fraternalmente. ¿Sí? Y como sé que les gustan mucho las presentaciones porque nos las piden y no sé qué, le toman foto. Estos son como esos espejos como que vimos la semana pasada, pero ahora ya no para mirarnos individualmente, sino para mirar cómo estamos operando colectivamente. En la iglesia dominicalmente, entre semana en las comunidades misionales, en esta familia nos amamos fraternalmente, aborrecemos lo malo, nos amamos con ese amor fraternal. ¿Saben qué quiere decir eso? Ese amor de familia, que uno siente como un hermano de sangre, de verdad. Ustedes tienen amigos que son como hermanos. A eso es lo que se refiere el texto. A ese grado de profundidad que te amas realmente a esa persona, como si fuera de tu propia sangre, fraternalmente. Y nos deleitamos en honrarnos, decir que bien, en celebrar al otro, sirviendo juntos con fervor. En esta familia nos gozamos cuando tenemos esperanza, cuando tenemos problemas, nos mantenemos en la oración. En esta familia somos muy generosos y no pasamos por alto cuando un hermano está en necesidad. Eso es el amor sincero. Así que quizás sea uno de esos espejos bonitos para uno verse. Ese es el amor que yo hago claridad. ¿Tengo por mis hermanos? Porque muchas veces nosotros utilizamos esta lista para decir, si ven, a mí nadie me ama así. ¿Cierto que sí? A mí nadie me consuela, a mí nadie me abraza, a mí no me saludan. O sea, no, lo que está diciendo Pablo es si tú estás haciendo esto. Porque eso es lo que nos corresponde, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Lo que nos corresponde es eso. Hacer lo que Dios nos llama a hacer. Presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él no está diciendo, no, si te aman, entonces amas. Si das, entonces das. En esta familia amamos fraternalmente. En esta familia, versículos 14 al 16, vivimos en armonía. No maldecimos, sino que bendecimos. Y nos alegramos cuando el otro le va bien, cuando cambió de carro, cuando le fue el trabajo, cuando encontró el esposo que yo no he encontrado. Nos alegramos, ¿sí me entienden? Nos alegramos con los hermanos y también lloramos con ellos. En esta familia vivimos en armonía unos con otros, no siendo altivos ni arrogantes. Eso como que, no, yo no me junto con estos. A eso se refiere. Sino que se junta con cada persona solamente porque es un hijo de Dios. Y por ser un hijo de Dios es tu hermano y tu hermana. En esta familia se rompen esas barreras sociales y culturales que nosotros tenemos. Se rompen inmediatamente. Y nos hacemos uno. En esta familia no somos sabios en nuestra propia opinión, sino que somos humildes. Y los últimos versículos, 17 al 21. En esta familia buscamos la paz con todos
Y es ese ministerio como pacificador que tiene la iglesia del Señor en conjunto. No le pagamos a nadie mal por mal, sino que procuramos hacer lo bueno ante los ojos, no solamente del Señor, sino ante los ojos de todas las personas. Este último segmento es el que más se refiere a cómo vive la iglesia hacia afuera, hacia afuera. Buscamos la paz con todos en la medida de lo que sea posible. En esta familia no tomamos venganza, sino que le damos lugar a que sea el Dios el que haga justicia, Dios el que haga justicia. De hecho, en esta familia no solamente esperamos como que sí, Dios te juzgará, ¿me entiendes? Voy a dejarte a la ira de Dios. Porque dice que si tu enemigo tiene hambre, entonces ¿qué vas a hacer tú? No le vas a decir, no, te vas a dejar la ira de Dios. No, le das de comer. Y si tiene sed, le das de beber. Lo amas. Porque entendemos ese principio del Evangelio. Que el mal se vence haciendo el bien. ¿Tú quieres un principio que transforme radicalmente tu vida? Ese. Estás en medio de una pelea ahí con un compañero de trabajo, con tu jefe, y uno siempre se conecta con lo que es injusto, ¿cierto? Con lo que le dijeron a uno mal. Ay, no, ¿cómo así? Pero es que no, es que si hubiera, y es que no tienen en cuenta ta. Y uno se conecta para pelear y para reclamar lo injusto que han sido contigo. Cuando tú pones ese principio, vence el mal con el bien. Eso cambia un chip impresionante, porque te lleva entonces a tomar una actitud en la cual tú quieres servirle y amar y aún ayudar a la persona que te hirió, la persona que te está tratando mal. A eso se refiere. Vence el mal devolviendo el bien. Y de hecho, la promesa es que vas a hacerlo caer en cuenta. Dice, uy, no, aquí no hay pelea. Podemos encontrarnos. Matrimonios, apliquen eso y reducimos las consejerías de esta iglesia, pero impresionantemente. Sí, reducimos las consejerías, pero casi que a cero. Porque en ningún hogar nos llenamos tanto de motivos como en el matrimonio. Pero cuando amamos sacrificialmente, como decía la sabiduría de mi mamá desde chiquitico, mi hijo, para pelear se necesitan dos. No seas el segundo. Ama, sirve, bendice, devuelve bien al mal que te hacen. Y queridos, cuando Pablo habla todo esto, claro, la familia, pertenecemos a una familia, dotados especialmente para edificarnos mutuamente, pero no es un ministerio, es amor lo que nos está pidiendo, un amor genuino, sincero, no fingido, que se ve de todas estas maneras. Pero recuerden, porque Pablo está diciendo eso, les ruego, mis hermanos, por la misericordia de Dios, por esas misericordias que ustedes han recibido. ¿Ustedes notan que todo lo que Pablo dice está hilado a una sola cosa? Si tú has sido salvado gratuitamente por misericordia en Cristo, por eso, mis hermanos, te pedimos que vivas así. Es decir, si tú quitas eso, que es el corazón de toda la transformación, pues entonces todo esto no tiene lugar. El Evangelio es el centro. Es por lo que Él hizo que nosotros vivimos de esa manera tan distinta. Es solamente por Él que nosotros entendemos que sacrificamos nuestra vida por completo, transformando la forma en que antes pensábamos para ahora ser un sacrificio vivo, santo y agradable que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es lo más teso de todo eso? Que es lo que Jesús mismo nos modeló. ¿Ustedes recuerdan por allá Mateo 20? Cuando los discípulos, animados por la mamá, se le acercan a Jesús de ladito y le dicen, ay, Señor, ¿será que nos pones ahí a la derecha y a la izquierda en tu reino? ¿Cierto? Buscando el ranking. Y Jesús los reprende duramente
y les dice: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, el siervo de todos. ¿Cómo se ve la grandeza a los ojos de Jesús? ¿Aquí o aquí? En el servicio. Mis hermanos, muchos de nosotros perseguimos grandeza, cosas grandes, ¿cierto? Como las profecías. ¿Estás preparado para cosas grandes? Y sí que es cierto, cuando eres un siervo, cuando sacrificas tu vida para el otro, con esas formas particulares en las que Dios te equipó. Versículo 28: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué podemos servir? De hecho, ¿por qué servimos? Porque para eso Él vino, para darnos ejemplo. Quisiera animarte. Esta semana te voy a mandar un cuestionario, porque creo que a todos quedamos como picados, como, bueno, ¿cuáles serán los dones? Y vamos a hacer un par de actividades en las comunidades misionales y de manera individual para que exploremos. No para que te pongas una etiqueta, sino para que entiendas cuál es la herramienta que Dios te dio a administrar para bendecir este cuerpo. ¿Sí? Pero también quisiera animarte a que esta semanita tú puedas recordar constantemente eso. Que Dios no solamente te salvó para estar en una relación con Él, sino que Él te salvó porque Él quiere usarte. En verdad Él quiere usarte. Y muchas personas han de ser transformadas por tu ministerio. Algunos muy públicos, algunos muy sencillos. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra. Ay, es tan hermoso, Señor, pensar que a pesar de lo que somos, tú nos llamas no solo hijos, sino siervos. Que nuestra vida tiene no solamente un significado mayor, sino un propósito mayor. Eso es algo tan hermoso, Señor. Yo quiero pedirte que esta semana, por favor, nos ayudes por tu Espíritu, que es el mismo que nos dota a discernir qué es lo que nos has dado. Pero una vez que lo discernamos juntos, en familia, que podamos atender este llamado. Úsenlos, amándose genuinamente, con sinceridad, con bondad, sacrificialmente. No hay nada que nos haga parecernos más a Jesús que estar sirviendo a otros. De hecho, para eso es que no lo modelaste. De hecho, la cruz constantemente nos recuerda el mayor acto de servicio de parte de Dios hacia nosotros. Te pido que eso sea escandaloso para nosotros en esta semana, abrumador, de tal manera que en verdad nosotros empecemos a entregar no nuestro corazón, sino nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos, aún nuestros tesoros, lo que tú nos das, lo que tú has hecho de nosotros, usarlo de tal manera que coopere para tu gloria y para la edificación de tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.